Hola, vamos a continuar con el material del capítulo 12. Lo que nos queda por ver es la teoría cinética de los gases, que es la sección 12-4. Esta teoría fue muy importante en la época en que se desarrolló la termodinámica porque constituye el fundamento o los cimientos de la termodinámica como una ciencia, como una disciplina científica. Bueno, la teoría cinética de los gases considera que la materia está compuesta por partículas discretas, que también llamamos moléculas. Y esas moléculas están en movimiento continuo. Estas moléculas se mueven de forma azarosa o caótica o desordenada, con una amplia distribución de velocidades, desde cero hasta valores muy grandes para esas velocidades. Eh, Aquí en teoría cinética de los gases, al igual que en los gases ideales, vamos a suponer que esas moléculas son puntos materiales, es decir, son partículas que no tienen dimensiones, es decir, no tomamos en cuenta el volumen de la molécula. Realmente las moléculas tienen un volumen y ese volumen hay que considerarlo si se están estudiando gases reales. Pero en este caso, el modelo que nosotros estamos estudiando es el caso del gas ideal y vamos a suponer que son puntos materiales, que son partículas discretas, que no tienen dimensiones. Bien, la teoría cinética parte de algunas suposiciones para poder estudiar el movimiento de esas moléculas. Entonces vamos a discutir ahora rápidamente esas suposiciones en las que se basa, eh, o más bien esas hipótesis, ¿verdad? En las que se basa la teoría cinética para construir ese edificio que hicieron, ¿verdad? Para poder fundamentar la termodinámica. Entonces la primera suposición es que en teoría cinética se va a trabajar con un gas diluido eh, para continuar con el modelo del gas ideal. Recuerden que la ecuación del gas ideal que habían visto en la clase anterior parte del hecho de que las presiones y las densidades son muy bajas. Entonces suponemos que el gas está diluido. Decimos que está diluido. Pues en la teoría cinética también se considera eso. Se trata de un gas diluido y las fuerzas de interacción entre las moléculas se desprecian. O sea, esas fuerzas de interacción intermolecular se consideran despreciables. Y las colisiones que efectúen esas moléculas, ¿verdad? Entre ellas mismas o con las paredes del contenedor donde está el gas, ¿verdad? Eh, Esas colisiones se consideran elásticas. Cuando decimos que las colisiones son elásticas, decimos que no hay pérdida de energía. Entonces aquí suponemos que si tenemos dos moléculas, esas fuerzas de interacción entre ellas, ¿verdad? La 1,2 y la 2,1, eh, que son dadas por la tercera ley de Newton, se desprecian. Es decir, cuando esas moléculas pasan cerca, no experimentan esa fuerza de interacción. Entonces, estas fuerzas, estos pares, son despreciables. Y la otra cosa es que cuando las moléculas colisionan con una pared, por ejemplo, si viene una molécula así, pega en la pared, la colisión es completamente elástica. De manera de que decimos que la energía es una constante. O sea, la energía se conserva y particularmente la energía cinética es la que se conserva, ¿verdad? Es decir, no hay pérdidas de energía cinética durante las colisiones de las moléculas con ellas mismas o con las paredes del recipiente que las contiene. Bueno, esa es una suposición que hicieron los que desarrollaron la teoría cinética. Bueno, la otra suposición es que la presión en las paredes del contenedor es el resultado de las colisiones. O sea, la presión, que ya sabemos que se mide con un aparato que se llama un manómetro, a nivel molecular, realmente es el resultado de las colisiones de las moléculas entre ellas y con las paredes del recipiente. Entonces, eso lo establece la teoría cinética. La presión en ese contenedor, en las paredes del contenedor, es el resultado de las colisiones
son las colisiones entre las moléculas y con las paredes del contenedor. Ok, y la otra suposición es que la muestra de gas que está en ese contenedor, la muestra de gas está compuesta por muchas moléculas, tiene muchas moléculas. Y además, el volumen total de esas moléculas es muy pequeño en comparación con el volumen del recipiente que las contiene, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a hacer un resumen de las suposiciones con las que se parte, o de las hipótesis, ¿verdad? De las que se parte para construir la teoría cinética de los gases ideales. Número 1, el gas es diluido. Eso quiere decir que la presión tiende a 0 y la densidad tiende a 0. Eso quiere decir que para considerarlo un gas diluido, las presiones tienen que ser lo más bajas posibles. Y la densidad también, ¿verdad? Y al ser un gas diluido, constituido por partículas discretas, las fuerzas de interacción o los pares de interacción entre moléculas se consideran despreciables. Realmente no es así. En un gas real hay que tomarlo en cuenta. Pero aquí estamos en el modelo de un gas ideal, es un modelo hipotético, entonces suponemos que no se va a tomar en cuenta eso. Y también que las colisiones de las partículas con las paredes y con ellas mismas, esas colisiones son elásticas, de tal manera que la energía cinética es constante, o sea, no se pierde energía cinética. Bien, la segunda suposición es que la presión que medimos con un manómetro, ¿verdad? Con el instrumento que se mide la presión, realmente a nivel molecular es el resultado de muchas colisiones entre las moléculas, entre ellas mismas y con las paredes del recipiente que contiene el gas. La tercera suposición es que la muestra de gas está compuesta por muchas moléculas y además el volumen total de todas esas moléculas es muy pequeño en comparación con el volumen del recipiente que contiene la muestra de gas. Bien, con esas suposiciones de la teoría cinética, vamos ahora a ir escribiendo las ecuaciones más importantes, más relevantes, o los resultados que más vamos a utilizar para los cálculos con teoría cinética. Estos resultados o estas ecuaciones que voy a poner ahora son los resultados que obtuvieron las personas, los científicos que trabajaron con la teoría cinética. Y estos resultados están en completo acuerdo con lo que se veía experimentalmente en las mediciones, ¿verdad? En un laboratorio. Bueno, entonces el primer resultado es la presión. ¿Cómo se calcula la presión en teoría cinética? Bueno, en teoría cinética, la presión la vamos a calcular así. El producto P por V, como la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Pero ahora esto va a ser igual a N multiplicado por M0 por V con una barrita encima y un 2 a la par, dividido entre 3. Entonces, esto es presión. Esto es volumen. La N es el número de moléculas. El M0 es la masa de una molécula. La masa de una molécula. Le pongo M0 para recordarme que es una nada más, ¿verdad? Un tercio es un factor que aparece ahí en el cálculo, ¿verdad? Es ya propio de la demostración. Y esa V que está ahí se llama el cuadrado de la velocidad cuadrática media. El cuadrado de la velocidad cuadrática media. Entonces aquí hay que tener cuidado porque
ese cuadrado no lo puedo quitar de esa ecuación. Es decir, no es como sacarle raíz en ambos lados y se puede quitar el cuadrado, sino que ya es una definición que está dada así. O sea, todo esto se escribe de esta manera: la v, la rayita encima y a la par el cuadrado. Entonces ese 2 usted no lo puede quitar cuando hace operaciones o cuando va a hacer algún problema de teoría cinética. Cuidado, lo quita, porque es propio de la expresión, ¿verdad? Por eso se llama el cuadrado de la velocidad cuadrática media. Bueno, entonces, la masa de las moléculas, de una sola molécula, es la masa molecular entre el número de Avogadro. Así se puede calcular. Y el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Ok, este V es el volumen del contenedor, ¿verdad? Donde está el gas, donde está el gas. Y luego también aparece otra velocidad que se le llama la VRMS. Y esa sí es la raíz cuadrada del cuadrado de la velocidad cuadrática media. O sea, esa está definida así. Sáquele la raíz a esta cantidad. Y esta se llama la velocidad, o se le llama la rapidez eficaz. Rapidez eficaz, o también se le dice la rapidez o la velocidad de la raíz cuadrática media. Estos subíndices que están ahí son del inglés root mean square. Entonces se refieren a la rapidez de la raíz cuadrática media, que por definición es la raíz cuadrada del cuadrado de la velocidad cuadrática media. Ok, y esa VRMS se puede calcular de dos formas. También, es decir, aparte de calcularla así, también se puede calcular de esta manera. Se puede calcular como 3kBT entre M0, en donde KB era la constante de Boltzmann, ¿verdad? La T, la temperatura absoluta, y el M0 es nuevamente la masa de una molécula. O también se puede calcular así: la raíz cuadrada de 3RT entre la masa molar, o el peso molecular, ¿verdad? Entonces esta R es la constante universal de los gases. Esta M mayúscula es la masa molar, ¿verdad? Es esta misma M que está aquí. Y esta KB es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Y M0 es la masa de una molécula individual. Entonces vean que esa RMS se puede calcular de esta forma. O sea, si usted conoce el valor, le saca la raíz cuadrada. Si conoce el valor de esto, ¿verdad? Del cuadrado de la velocidad cuadrática media, le saca la raíz y tiene la RMS. O bien la calcula por alguna de estas dos posibilidades, ¿verdad? Vean que aquí necesitaría la temperatura absoluta en ambos casos, ¿verdad? Pero aquí necesita la masa de una molécula, ¿verdad? Y aquí necesitaría el peso molecular del gas como tal. Es decir, que le den la masa molar si se trata de oxígeno o nitrógeno, etcétera, el gas que sea. Bueno, esa VRMS también se puede calcular así. También se puede calcular como 3P por V entre NM0. Esa es otra posibilidad que le da el libro. Bien, entonces, este es el cálculo de la presión en teoría cinética. Bueno, entonces vamos a ver ahora la otra cantidad que nos interesa, que es la energía cinética. Entonces, para la energía cinética vamos a tener dos posibilidades. La energía cinética de una molécula, nada más se calcula así. 3 medios de kBT, en donde la kB es la constante de Boltzmann. ¿Qué unidades tiene esto? Esto está en joules. Esa es la energía cinética por molécula. La energía cinética de una molécula. Y luego está lo que llaman la energía térmica, que le ponen, el libro usa una E mayúscula. Esa energía térmica también es igual
a la energía traslacional total. Y la energía traslacional total es esto mismo multiplicado por N. O sea, es 3 medios de N kBt. Y esto es lo que llaman la energía térmica, o también le llaman la energía traslacional total, ¿verdad? Entonces, igual también está en joules. ¿De acuerdo? También está en joules igual que esta. Entonces, una es energía cinética promedio de una molécula, o la traslacional de una molécula, y la otra es la traslacional total. Se refiere a la energía cinética de todo el gas que está en ese contenedor. Bien, entonces también la escriben así, ¿verdad? N por cada barra. Ok, entonces ese es el otro resultado importante, el de la energía cinética. Entonces ya vimos el de presión, este es el de energía cinética. Y ahora vamos a ver la temperatura en teoría cinética, qué ecuación usamos para calcularla. En teoría cinética usamos esta ecuación. T es igual a 2 entre 3 kb. Aquí es kb. Por un medio m0 velocidad RMS al cuadrado. Entonces, esto es para calcular temperatura en la teoría cinética. Y la presión también en teoría cinética, que no se los puse al principio, también se puede calcular en términos de la densidad. Entonces, también se podría calcular como 1/3 de ρ por la VRMS al cuadrado. Entonces vean que otra forma de calcular presión es 1/3, que es el factor que estaba ahí en la primera ecuación que pusimos, pero ahora esto es densidad. Y esto es el cuadrado de la raíz cuadrática media. Entonces vean que de aquí también yo tengo otra forma de calcular la velocidad de la raíz cuadrática media, que es 3 por P entre ρ, raíz cuadrada. Vean que aquí sí puedo quitar el cuadrado de aquí, ¿verdad? Vean que esto no es, ojo, el RMS cuadrado no es lo mismo que el V promedio cuadrado. Entonces, nuevamente, no vayan a confundir esas dos V's, ¿verdad? Aquí yo no puedo quitar este cuadrado, porque ya es como está definido. Es un asunto ya de cómo se construyó la teoría. Pero aquí, en este caso, si yo tengo la VRMS al cuadrado, sí puedo quitar el cuadrado para sacar la raíz. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos 3 resultados importantes en teoría cinética. El cálculo de la presión, el cálculo de la energía cinética y el cálculo de la temperatura. Bueno, vamos a ver ahora lo que queda de la sección 12.4, que es la distribución de rapideces moleculares. Distribución de rapideces moleculares, o también le dicen distribución de Maxwell. Esa fue una función que halló este científico, y esa distribución de velocidades lo que hace es proporcionar la probabilidad relativa de que una molécula tenga una determinada velocidad. O sea, la distribución de Maxwell lo que le permite es predecir para una temperatura dada más o menos la velocidad que tiene un conglomerado de moléculas. Eso tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en física atmosférica, ¿verdad? La gente que trabaja con todo lo que tiene que ver con el clima, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la atmósfera tiene capas, y cada una de esas son como estratos, ¿verdad? Y cada una de esas capas, pues, tiene el aire, que tiene una densidad dada, está a una temperatura dada, y entonces algunas veces es necesario conocer la velocidad de esas moléculas. Entonces la distribución de velocidades de Maxwell permite predecir
la velocidad de un conglomerado de moléculas para una temperatura dada. Ok, ¿y por qué le dicen una distribución? Bueno, resulta que le dicen una distribución porque Maxwell lo que halló fue esto. Es decir, cuando usted hace una gráfica de esa distribución, que la vamos a llamar f de v contra v, esto está en metros por segundo y la distribución tiene las unidades inversas, segundos sobre metro. Entonces, cuando Maxwell hizo esa gráfica, ¿verdad? Esta es la distribución, esta es la distribución como tal, o la función de distribución. Él encontró esto, encontró una campana. Y por eso le dicen una distribución, porque aquí usted tiene muchos valores para V, ¿verdad? Tiene un valor máximo aquí, digamos arriba, en ese máximo, ¿verdad? Y tiene otro valor por aquí. Esos valores son los que más nos interesan. Entonces, hay más valores para las velocidades, pero vea que comienza desde 0 hasta un valor máximo conforme yo me muevo de izquierda a derecha en esa distribución. Bueno, resulta que la que está en el máximo, en ese vértice, le llaman la velocidad más probable. Y el libro utiliza esta notación, le pone un asterisco. Y la que sigue es la velocidad RMS. Entonces, la función de distribución es esta. A lo que Maxwell llegó fue a esta ecuación. 4pi multiplicado por m0 entre 2pi kbt a la 3 medios, v cuadrado, y aquí hay un exponente, e a la menos mb cuadrado entre 2kbt. Esa es la distribución de velocidades de Maxwell. ¿Cómo se obtuvo eso? Pues los detalles aquí no son parte del objetivo del curso porque pues esa distribución requiere de matemática más elaborada, ¿verdad? Es decir, aquí lo que queremos es simplemente entender, ¿verdad? Que a partir de esa distribución es que se pueden calcular estas dos velocidades. La velocidad más probable, que es la que está en el vértice superior, en el máximo, y la velocidad RMS, que es la velocidad de la raíz cuadrática media. Pero básicamente estos numeritos son conocidos, ¿verdad? Pi es la connotación normal del número pi. M0 es nuevamente la masa de una molécula. Kb es la constante de Boltzmann. T es la temperatura absoluta. Afuera está el V cuadrado, ¿verdad? Que ese V puede ser cualquier velocidad en esa distribución. Y todo esto está multiplicado por una función exponencial, ¿verdad? Que es e a la menos x, en donde x es m0, aquí me faltó un 0, por v cuadrado entre 2kbt, que en este caso es otra vez, el kb es la constante de Boltzmann. Bien, con esa distribución que hizo Maxwell, se obtienen dos resultados que ya son conocidos. La RMS, que ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Lo dijimos antes, es 3kbt entre m0. Esa ya es conocida, ¿verdad? La velocidad de la raíz cuadrática media. Y se obtiene también la velocidad más probable. Y la velocidad más probable, la que le llaman la V asterisco, es, en lugar del 3, ponga un 2. 2kbt entre m0. Y pues básicamente eso es hasta donde llegamos aquí, ¿verdad? Con la distribución de velocidades, simplemente para entender que de ahí salen dos velocidades que se pueden utilizar, o sea, que se pueden comparar conociendo la temperatura a la que se encuentra un gas dado en un contenedor. Bien, vamos a ir ahora al capítulo 13 para comenzar a ver el concepto de calor y cómo se puede calcular este.
Bueno, ¿qué es el calor? Bueno, el calor, al igual que el trabajo, es energía que se transfiere o energía en proceso de tránsito. No podemos pensar en el calor como una cantidad que la tenemos almacenada o que está acumulada, porque sería incorrecto. Es decir, el calor es un flujo de energía que está pasando de un sitio a otro en virtud de una diferencia de temperatura. Por ejemplo, cuando usted saca hielo de la nevera, ¿verdad? Y lo pone ahí en un plato o en un vaso, lo que va a pasar es que uno dice se comienza a derretir, ¿verdad? Bueno, lo que está pasando es que del ambiente, ¿verdad? Que está a una temperatura mayor, comienza a pasar el flujo de calor hacia el hielo, que está a una temperatura mucho menor. Y eso va a hacer que él se funda. Entonces vean que lo que ha ocurrido para que el hielo se funda es que hubo un flujo de energía térmica del exterior, digamos, de lo que rodea al hielo, ¿verdad? Que en este caso es el medio ambiente, ¿verdad? A una temperatura ambiente de 20 o 25 grados, ese flujo de calor pasa y hace que el hielo se funda. Entonces, el calor es energía en proceso de tránsito, ¿verdad? O energía que se transfiere de un sitio a otro en virtud de una diferencia de temperatura. Bueno, entonces el calor es energía, o flujo de energía mejor, flujo de energía en proceso de tránsito. En proceso de tránsito. Bien, el primer experimento que se hizo, que comenzó a estudiar con el cual se estudió el calor, se llama el equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor. Básicamente se trata de un dispositivo, ¿verdad? Que tenía agua en un contenedor cerrado y por aquí había una especie de barra giratoria, aquí había como una manivela y aquí pusieron un termómetro. Y entonces aquí hay como una cuerda que está pegada a una polea y aquí hay unos bloques. Y de este lado también hay una polea y aquí hay un bloque de masa M y un bloque de masa M. Y adentro hay agua y eso es un termómetro. Entonces, al que se le ocurrió el experimento, que fue a Joule precisamente, él lo que hizo fue que metió una barra giratoria con una manivela de manera que uno le pueda dar vuelta. Y entonces cuando usted le da vuelta, comienzan a subir los bloques, ¿verdad? Porque comienza a recoger el cable o la cuerda y luego lo suelta. Y entonces eso comenzaba a desenrollarse y él lo que quería era medir el cambio de temperatura cuando aquí adentro habían unas paletas, ¿verdad? Unas paletas de tal manera que agitaban el agua adentro. Entonces él se dio cuenta de que si usted agita el agua, ¿verdad? Uniformemente produce un cambio de temperatura. Entonces Joule quería medir ese cambio de temperatura, ¿verdad? Y por eso el experimento se llama el equivalente mecánico del calor, porque él quería ver qué pasaba con esa energía, ¿verdad? Porque vean que aquí están los conceptos de conservación de la energía, ¿verdad? Vean que cuando las masas caen, pues la energía potencial se convierte en energía cinética y viceversa. Entonces él quería relacionar esa parte de mecánica con el cambio de temperatura que se producía en el agua, ¿verdad? Entonces, pues él llegó a una equivalencia, hizo un cálculo y llegó a una equivalencia en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, bastante próxima, bastante buena, y eso es lo que se llama el equivalente mecánico del calor. Bueno, entonces,
Las unidades de calor, vamos a trabajar con la caloría, que es una C minúscula, y esa caloría es 4.186 joules. Esta equivalencia viene del experimento que hizo Joule. Años después, obviamente, se ha mejorado, ¿verdad? Pero ese es el valor aceptado actualmente. Y esto es en el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Vean que es una caloría con C minúscula. Pero también está la caloría alimentaria, que es con C mayúscula. Esa no es del Sistema Internacional, pero sí es igual. Es igual a 4.186 joules. Entonces, cuidado, no las confundan. Con C minúscula es 4.186 y con C mayúscula es 4.186 joules. Esta se llama la caloría alimentaria, ¿verdad? Es cuando usted compra algún producto, ¿verdad? Y ahí en la parte de atrás, ¿verdad? Le dice cuántas calorías tiene de valor alimenticio, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo se calcula el calor. Entonces, nuevamente, el calor es energía en proceso de tránsito. Es una energía térmica que fluye, ¿verdad?, de un sitio a otro en virtud de una diferencia de temperatura. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se puede calcular ese calor. Bueno, para calcular el calor tenemos varias posibilidades. Vamos a poner aquí cálculo del calor. Y para el calor vamos a utilizar la letra mayúscula Q. Entonces, el calor se puede calcular de esta forma. Q es igual a C mayúscula por delta T. Esa C que está ahí se llama capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Y es característica de todas las sustancias, ¿verdad? Cuando hablo de sustancia no me refiero a un líquido. Me refiero también a líquidos, a gases y a sólidos, ¿verdad? Entonces, cada sustancia, ¿verdad?, tiene su propia capacidad calorífica. ¿Qué unidades tiene? Bueno, la capacidad calorífica, las unidades que tiene son joules, que son las unidades de calor, entre Celsius. O también joule entre Kelvin, ¿verdad? Bueno, ¿de qué otra forma se puede calcular el calor? El calor también yo lo puedo calcular de esta manera. Q es igual a mc delta T. Pero cuidado, esa C no es esta misma C. Esa C es minúscula. Y esta C ahora se llama calor específico. Entonces aquí es mc, temperatura final menos temperatura inicial. Y esa C es calor específico. Y el calor específico, al igual que la capacidad calorífica, también es característico de cada sustancia, ¿verdad? Es decir, el agua tiene su calor específico, el hielo tiene su calor específico, el gas nitrógeno tiene su propio calor específico, es decir, caracteriza a la sustancia en cuestión. Ok, entonces, ¿cuáles son las unidades de calor específico con C minúscula? Son joule entre kilogramo por Celsius o joule entre kilogramo Kelvin. Y esta M es la masa de la sustancia, ¿verdad? Donde ocurre la transferencia del calor. Entonces vean que tenemos dos formas de calcular el calor, ¿verdad? Uno es usando capacidad calorífica y el otro es usando calor específico. Bien, bueno, entonces, la otra cosa es el signo del calor. En el libro, vamos a adoptar el siguiente convenio. Cuando el Q es positivo y cuando el Q es negativo. ¿Qué pasa si el Q me da positivo? Bueno, si es positivo, lo que dice es que el objeto o la sustancia o el sistema, lo que sea, lo absorbe. O sea, es calor absorbido por la sustancia, ¿verdad? Si yo tengo un vaso con agua y se calienta,
¿verdad? Entonces esa masa de agua que está contenida en ese vaso, ese Q es positivo, porque es calor absorbido, ¿verdad? Por el objeto. En este caso el objeto me refiero al sistema. El sistema es el agua. Y si es negativo, pues entonces decimos que el calor es cedido. O sea, que es más bien el objeto, ¿verdad? Como tal, o el sistema, el que pierde ese calor. Bueno, entonces, vamos a ver ahora también el calor específico de los gases. En gases. Calor específico en gases. Aquí realmente, bueno, sí, es calor específico, ¿verdad? Pero también podría ser capacidad calorífica. De todos modos, son dos formas de calcularlo. Una es un NCV por delta T y el otro es NCP por delta T. Entonces, este funciona cuando el volumen es constante. Cuando en el problema le dicen el volumen se mantiene constante. Y este es cuando la presión es constante. Y las otras letras, pues tienen la connotación usual. La N es el número de moles, la CV es la capacidad calorífica o volumen constante, la CP es la capacidad calorífica a presión constante. Yo puse aquí calor específico, pero es decir, también puede ser capacidad calorífica. Y los delta T es el cambio de temperatura. Nuevamente, con la misma notación de allá, ¿verdad? Si esto es positivo, cualquiera de los dos es positivo, el gas, en este caso, absorbe el calor. Si alguno de ellos da negativo, el gas está cediendo calor. Entonces, si el gas absorbe calor, se calienta. Y si el gas cede calor, se enfría. Bueno, entonces, la otra cosa que nos queda que nos queda por ver del calor es lo que se conoce como el principio de calorimetría. Principio de calorimetría. El principio de calorimetría lo que dice es que si tenemos un sistema, ¿verdad? Que está aislado, un sistema aislado, por ejemplo, un vaso de precipitados o lo que se llama un calorímetro con una tapa, ¿verdad? Que básicamente es un vasito de esos de foam con una tapa. Eso es un sistema aislado, pues entonces el sistema puede absorber calor o puede ceder calor, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que se encuentre, ¿verdad? Imagínese, por ejemplo, un vaso de foam, ¿verdad? De esos de estereofoam, que tenga agua y que usted le eche hielo, ¿verdad? Y luego lo tapa y le pone un termómetro y entonces lo agita un poco, ¿verdad? Es una mezcla de agua con hielo y entonces ahí puede medir la temperatura de equilibrio, es decir, cuando el sistema se estabiliza, ¿verdad? Puede leer o sea, puede calcular la temperatura de equilibrio o puede determinar algunas otras cantidades. Pero bueno, el principio de calorimetría lo que le dice básicamente es que la suma de los calores en un sistema aislado tiene que ser igual a cero. O otra forma de escribirlo es decir que el calor absorbido es igual al negativo del calor cedido. Estas dos ecuaciones, estas dos igualdades representan lo mismo, el principio de calorimetría. ¿Para qué se usa esto? Bueno, como les decía, esto es muy común en los problemas de mezclas. Cuando uno tiene un calorímetro y le dicen que se echó agua, que se echó hielo, o que se echó también un pedazo de cobre, un cilindro de aluminio que está a una temperatura dada, y entonces le dice que calcule la temperatura de equilibrio, o le da otros datos para que usted calcule, por ejemplo, una capacidad calorífica o un calor específico. El libro le da las tablas de capacidades y calores específicos. Eso no hay que sabérselo de memoria, sino que para un problema dado se le da
la capacidad calorífica que usted necesita, ¿verdad? A menos de que sea un problema en donde le den los datos de tal manera que más bien le estén pidiendo que calcule un calor específico. Bueno, vamos a pasar a ver ahora el teorema de equipartición. El teorema de equipartición está más relacionado con la teoría cinética. Sin embargo, aquí en el libro de texto aparece aquí en el capítulo de calor. Bueno, el teorema de equipartición es un resultado de la teoría cinética. Es muy útil porque le va a permitir a usted, por decirlo de alguna manera rápida, repartir la energía del sistema. Entonces, esto es el teorema de equipartición. El teorema de equipartición. Es un resultado que se obtuvo en teoría cinética, ¿verdad? Pero es muy útil en termodinámica para todo lo que tiene que ver con los cálculos de calores. Básicamente, el teorema de equipartición lo que le dice es que el enunciado, hay varias formas de enunciarlo. Este enunciado se refiere al calor específico. Dice que el calor específico molar de una sustancia, se refiere, está hablando de la capacidad calorífica, ¿verdad? Calor específico molar de una sustancia. Aquí pudo haber sido la capacidad calorífica de una sustancia, ¿verdad? Recuerden que el calor específico, bueno, no lo he dicho, es la capacidad calorífica entre el número de moles. Entonces, podemos hablar de calor específico molar o de capacidad calorífica. Cualquiera de esas dos posibilidades. Entonces, el calor específico molar de una sustancia es R medios por cada grado de libertad. Por cada grado de libertad. Por cada grado de libertad. Y entre paréntesis voy a poner GL para referirme a grado de libertad. Por cada grado de libertad molecular. Entonces, este teorema es importantísimo porque nos permite entender el comportamiento de las sustancias, dependiendo de las condiciones a las que una sustancia experimentalmente se someta, ¿verdad? Entonces, piensen en un gas, ¿verdad? Un gas como, por ejemplo, el helio. El helio es monoatómico. Pero, por ejemplo, también podemos pensar en un gas diatómico, como por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno. Y también pensemos en una molécula más compleja, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿verdad? Esta es monoatómico, diatómico y este es poliatómico. Entonces vean que si yo tengo un gas como el helio, que es únicamente monoatómico, me puedo imaginar que se trata de una partícula, como el modelo de la teoría cinética, ¿verdad? Una partícula discreta, ¿verdad? Una partícula puntual. Y esa partícula solamente se traslada, como que si fuera una bolita, como una bolita en caída libre, ¿verdad? Solamente se traslada. Entonces, los científicos que desarrollaron la teoría cinética se imaginaron que eso se puede cuantificar a través de los grados de libertad. Los grados de libertad se refiere a el tipo de movimiento que tiene. Si es de traslación, si además tiene rotación, si además hay vibración, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted va agregándole un grado de libertad, obviamente el sistema usted lo está describiendo de una forma más precisa. Sin embargo, tiene que tomar en cuenta otras consideraciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del helio, si solamente decimos que hay traslación, pues entonces imagínese que es una partícula como que si fuera una bolita que se mueve en X, Y o Z. Imagínese una caja, ¿verdad? Una caja con tapa y que usted tenga ahí adentro un gas. Ya dijimos que las moléculas tienen un movimiento azaroso, caótico, desordenado. Entonces una molécula se puede mover para arriba en la dirección del eje Y, en X o en Z, en esa caja que tiene un volumen V, ¿cierto?
Entonces, tiene 3 grados de libertad, porque se puede mover en X, tiene la probabilidad de moverse en X, en Y o en Z. Entonces, cuando hablamos de una molécula, como por ejemplo el helio, pues entonces nos referimos a que solamente hay energía cinética debido a la traslación. Por lo tanto, lo que dice el teorema es asígnele 3 medios por cada grado de libertad. Si en este caso solo se traslada en X, Y o Z, pues son 3 grados de libertad, ¿verdad? Y eso lo tengo que multiplicar entonces por R medios. Por lo tanto, la capacidad calorífica para gases monoatómicos, como el helio, sería 3R medios. Y todos los gases monoatómicos, más o menos, su capacidad calorífica anda en ese valor, ¿verdad? 1.5 por el R, que es la constante universal. Bueno, si es el caso del oxígeno, por ejemplo, en el caso del oxígeno lo que pasa es que es diatómico. Entonces yo puedo imaginarme el oxígeno como que si fuera como son 2 moléculas, ¿verdad? Puedo imaginármelo así, como que si fuera una barra con 2 masas pegadas, ¿verdad? En donde en los extremos de esa barra hay un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno. Entonces vean que ahora esta molécula se puede trasladar en X, en Y o en Z. Y también puede rotar alrededor de este eje y puede rotar alrededor de este eje. Entonces, ¿cuántos grados de libertad llevamos? 1 de traslación en X, 1 de traslación en Y, 1 de traslación en Z, 1 de rotación alrededor de este plano y 1 de rotación alrededor de este plano. Entonces sería 1 más 1. Entonces, si sumamos eso, sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Eso es 5 grados de libertad. Tiene ahora una molécula de oxígeno que es diatómica. Y entonces ahora el teorema le dice, bueno, asígnele R medios a cada grado de libertad. Entonces ahora el CV de los gases diatómicos es 5 por R medios. Y todos los gases diatómicos, como el oxígeno, el nitrógeno, más o menos tienen este valor para el CV, para la capacidad calorífica a volumen constante. Bueno, y en el caso de sólidos, en el caso de los sólidos, ya hay un resultado que es que la capacidad calorífica a volumen constante es 3R. 3 veces la R, y en sólidos tenemos 6 grados de libertad. Bueno, entonces, ese es el teorema de equipartición de la energía, que lo que hace es básicamente repartir, ¿verdad? O distribuir esa energía R medios por cada grado de libertad del sistema. Bueno, vamos a ver ahora los cambios de fase. Bueno, los cambios de fase, recuerden que es cuando una sustancia es un cambio físico, pero no se altera la naturaleza química de la sustancia. Eso es un cambio de fase. Entonces yo puedo tener hielo y se funde y se convierte en agua líquida y esa agua se puede convertir en vapor de agua. Entonces vean que aquí tengo agua en estado sólido, se funde y se convierte en agua líquida y también puede pasar a ser agua en fase gaseosa, en vapor de agua. Pero es un cambio de fase porque químicamente sigue siendo agua.
Bueno, resulta que cuando se dan los cambios de fase también hay transferencia de calor, pero ahora la transferencia de calor es debida a el cambio de fase como tal y la temperatura más bien se mantiene constante. En el caso anterior que habíamos visto del calor, cuando lo vimos con la capacidad calorífica o con el calor específico, hay una transferencia de energía, pero es debida a un cambio de temperatura. Ahora en los cambios de fase, la temperatura más bien se mantiene constante y se da esa transferencia de calor igualmente, ¿verdad? Solamente que ahora, pues, por ejemplo, si es hielo, se funde y se convierte en agua, pero hubo una transferencia de calor para que se diera o para que ocurriera ese cambio de fase. Bien, entonces, para los cambios de fase vamos a utilizar lo que se llaman los calores latentes. Los calores latentes. O también les dicen calores de transformación. Y son dos formas de calcular ese calor. Ese calor se va a calcular como un MLF o un ML de vaporización. Fusión y vaporización. Entonces, esta M que vemos aquí es la masa que experimenta el cambio de fase. Imagínese un cubito de hielo que usted lo saca de la nevera y lo pone por ahí, se va a fundir y se convierte en agua líquida. Bueno, esa es la masa que se fundió. O esta es la masa que se vaporizó, que se convirtió en gas, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado. En cambios de fase, vean que no es lo mismo evaporación que vaporización. Entonces, distingan estos dos términos. No son lo mismo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la vaporización. Bien, entonces, esa Q sigue siendo calor y esta L es lo que se llama el calor latente. Este es el calor latente de fusión y este es el calor latente de vaporización. Al igual que el calor específico y la capacidad calorífica son característicos de la sustancia en estudio. Así que en el libro le van a dar una tabla donde están los calores latentes de fusión y de vaporización de diferentes sustancias. El que más se usa es el del agua, ¿verdad? Los que más se usan son el L de vaporización del agua y el L de fusión del agua. Y este calor, ¿verdad? También puede ser positivo o negativo con el convenio que vimos ahora, dependiendo de si el sistema cede calor al entorno o lo absorbe. ¿Cuáles son las unidades de cualquiera de esos calores latentes? Pues las unidades son unidades de calor entre unidades de masa. Entonces aquí las unidades del calor latente son los joule entre kilogramos. Bueno, luego se va a combinar esto, es decir, se va a combinar el principio de calorimetría con el calor específico, la capacidad calorífica y el calor latente para hacer problemas de mezclas, que es el problema típico es tener un calorímetro con agua, se echa hielo, ¿verdad? Y se echa tal vez un cilindro de aluminio que está a una temperatura mucho mayor. Entonces lo que va a pasar es que parte del agua se va a vaporizar, ¿verdad? Y parte del hielo se va a fundir. Entonces vean que ahí hay calor debido a un cambio de temperatura y también calor debido a un cambio de fase. Y entonces se calculan todos esos calores y luego se utiliza el principio de calorimetría para hallar algo que le pidan en particular. Puede ser la masa del hielo que se fundió o la temperatura de equilibrio del sistema o le pueden decir que calcule un calor específico. Bueno, ya de eso haremos un problema. Lo que nos queda ahora son los mecanismos de transferencia del calor. Mecanismos de transferencia. Los mecanismos de transferencia del calor. Bueno,
Básicamente son tres las formas como se puede estudiar la transferencia del calor. El primero que vamos a ver es conducción. Entonces, en conducción tiene que haber contacto. Las sustancias están en contacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una olla, usted pone agua en una olla y la sienta en el disco de la cocina. El calor se transmite por conducción, porque hay contacto entre ambas superficies, la del disco y la de la parte inferior de la olla, ¿verdad? Por donde el calor está, digamos que entrando al sistema, que es el agua contenida en la olla. Bueno, entonces, en conducción, el modelo que usamos es, por ejemplo, una barra que está entre dos depósitos. Esta es la barra. Y este depósito está a una temperatura T2 y este está a una temperatura T1. Y vamos a suponer que T2 es mayor que T1. Entonces ya habíamos dicho que el calor es un flujo de energía que se transfiere en virtud de una diferencia de temperatura. Entonces aquí el flujo de calor va en esta dirección. Va de izquierda a derecha. Ese sería el flujo de calor. ¿Y por qué yo sé eso? Bueno, porque la temperatura T2 es mayor que la temperatura T1. Entonces esta es una barra. Imagínense una barra, ¿verdad? Metálica. Los metales son muy buenos conductores del calor y esa barra tiene una longitud L. Tiene una longitud L y aquí tiene una sección transversal A, que es como decir el área, lo que uno vería de frente de la barra, ¿verdad? Esa sección puede ser circular o puede ser una barra cuadrada, por lo general es circular. Entonces, en conducción, el calor se calcula con esta ecuación. H, que se le llama la potencia térmica, es calor entre delta T, que es tiempo, ¿verdad? Y eso es igual a K por A por delta T entre L. Esa se llama la ecuación de conducción. Entonces, el Q aquí es calor, ¿verdad? Y el delta T es tiempo. Entonces vean que esto es calor entre tiempo, es como trabajo entre tiempo, es una potencia realmente, pero se le llama una potencia térmica. ¿Qué unidades tiene esto? Watts. ¿Por qué? Porque son joules sobre segundo. La A es la sección transversal de la barra, que está en metros cuadrados. El delta T es el cambio de temperatura, que en este caso, ese cambio de temperatura sería T2 menos T1. El flujo de calor va del depósito que tiene la mayor temperatura hacia el depósito que tiene la menor temperatura. Y la L es la longitud de la barra, ¿verdad? También se le puede llamar delta X si se trata de una barra más corta, digamos. Pero aquí la L se refiere a la longitud de la barra. Y lo que me falta es la K. A esa K se le llama conductividad térmica. Se le llama conductividad térmica. Y nuevamente es característica de la sustancia en estudio, ¿verdad? Es decir, depende de la naturaleza de la sustancia. Entonces ahí también en el libro le dan una tabla de conductividades para diferentes materiales. Por ejemplo, los metales son muy buenos conductores del calor, pero también hay otros materiales que se consideran aislantes, ¿verdad? Entonces ya esas conductividades térmicas para diferentes materiales han sido calculadas. Entonces vean que, haciendo un paréntesis aquí, hoy hemos visto varias cantidades que son características del material. El calor específico, la capacidad calorífica, ¿verdad? Los calores latentes de fusión y vaporización, y ahora estamos viendo la conductividad térmica. Bien, entonces este es el primer caso, el caso de conducción. Vean que en conducción las sustancias están en contacto, o sea, la barra está en contacto con los depósitos para que el flujo de calor pase a través de ella, ¿verdad? Igual que el caso de una olla, ¿verdad? Cuando usted pone agua y la sienta en un disco, prende la cocina, el calor pasa del disco al agua por conducción, porque hay contacto.
Bueno, entonces ese es el primer mecanismo de conducción. El segundo mecanismo se llama convección. Convección. Entonces, la convección es el movimiento de masas de aire o de masas de algún líquido, ¿verdad? Como tal. Entonces, en la convección se transfiere calor mediante el movimiento masivo de moléculas de un fluido. Mediante el movimiento masivo de las moléculas. Que componen el fluido. Y cuando hablo de fluido me refiero a un gas o me refiero a un líquido, ¿verdad? Recuerden lo que habíamos visto cuando vimos fluidos, ¿verdad? Puede ser un gas o puede ser un líquido. Entonces es el movimiento de masas de aire, de una masa muy grande, ¿verdad? De aire o de un gas o de una masa muy grande de un líquido como por ejemplo el agua. Entonces la convección se usa mucho en meteorología, ¿verdad? Porque así estudian todos los efectos que ocurren, por ejemplo, en las costas, ¿verdad? En las vertientes, ¿verdad? Cuando viene, por ejemplo, una tormenta o cuando hay un huracán o cosas de ese tipo, los modelos que usan, los modelos numéricos que usan para hacer el pronóstico, están basados en convección, ¿verdad? En el estudio de las corrientes convectivas de aire, ¿verdad? Por ejemplo, las mareas, todos los efectos a nivel superficial en el océano, en los mares, los modelos son convectivos. Aquí no hay una ecuación en particular que vayamos a escribir, es más conceptual, porque la convección es particular de cada fenómeno. Es decir, no es la misma como en el caso de la conducción, que se le puede aplicar esa ecuación de conducción a diferentes casos. Aquí en convección el fenómeno es más complejo. Bien, un ejemplo de convección es el caso de si usted tiene una vela, ¿verdad? Encendida, si usted pone la palma de la mano arriba, ¿verdad? Cerca de la flama, se va a dar cuenta que al ratito comienza a sentir caliente, ¿verdad? Y al rato no. Eso es porque en la flama el aire caliente se calienta, el aire se calienta y se vuelve menos denso al calentarse y comienza a ascender. Entonces es un proceso que se repite una y otra vez. Las masas de aire frío se colocan cerca que están alrededor de la vela, de la flama, se calientan, se vuelven menos densas y ascienden. Y eso es lo que uno siente en la palma cuando pone la mano cerca de una candela de esas que está prendida, que al rato siente caliente y al rato no. Son las masas de aire, ¿verdad? Que se están moviendo, ¿verdad? Y que llegan a la palma de la mano. Bueno, el último mecanismo de transferencia del calor es la radiación. El tercer mecanismo es la radiación. La radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Se transfiere calor a través de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, ¿verdad? Cuando nos exponemos a la luz visible, ¿verdad? Pues esa es una forma de radiación que llega a la piel, ¿verdad? La longitud de onda de esa radiación anda entre 150 a 400 nanómetros, ¿verdad? Y entonces algunas de esas longitudes de onda son muy nocivas para la piel, ¿verdad? Porque son incisivas, ¿verdad? Es decir, penetran en la parte, digamos, más sensible de la piel.
Entonces, la radiación es transferencia de calor. Transferencia de calor por ondas electromagnéticas. Y una forma de... Las ondas están, digamos que, en un espectro que se llama el espectro electromagnético. Y cada una de esas, cada uno de esos casos en el espectro tiene una longitud de onda. Por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, etc. Bien, en el caso de la radiación, la ecuación que nos interesa es la que se llama la ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann la podemos escribir así. P, que es una potencia, es igual a E por sigma por A por T a la 4. Eso es lo que se conoce como la ley de Stefan-Boltzmann. Y esto también es igual, al igual que en la ecuación de conducción, es igual a calor entre delta T. Y esto a su vez es igual a E por sigma por A por T a la 4. Ya vamos a decir que es cada una de esas cosas. Pero esto sigue siendo calor entre tiempo. O sea que esto tiene unidades de watts. Ok, esa E se llama la emisividad. La emisividad. La emisividad anda en un intervalo entre 0 y 1. Entonces, los cuerpos que tienen, el que tiene el 0, la E igual 0, es un cuerpo reflector total, ¿verdad? Es una superficie reflectante perfecta, ¿verdad? Y los cuerpos que tienen el valor E igual a 1, decimos que se llama un cuerpo negro, es decir, es un absorbedor ideal. Entonces, el E igual 0 es el reflector ideal, ¿verdad? Es una superficie reflectante ideal, ¿verdad? Es muy clara, por lo general se asocia con colores muy claros. Y el E igual a 1 es el absorbedor ideal, o también le llaman más fácil cuerpo negro. Entonces un cuerpo negro es aquel que idealmente, en teoría, absorbe toda la radiación, ¿verdad? Y se asocia a colores oscuros. Entonces, en un sitio que es muy caliente, en la playa, por ejemplo, normalmente no vemos gente con camisetas negras, sino que usualmente la gente usa camisetas blancas, ¿verdad? Porque tienden a reflejar la radiación ultravioleta, ¿verdad? Si uno se pone colores oscuros, pues en un día que es cálido, pues va a sentir más calor. ¿Por qué? Porque actúa como un absorbedor, como un cuerpo negro. Entonces eso se llama la emisividad. La emisividad no tiene unidades, ¿verdad? Es, por ejemplo, un cuerpo normal, una emisividad pueden ser 0.67, ¿verdad? No tiene unidades. El sigma es una constante que se llama la constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann, igual que la ley. Y ese sigma tiene el valor de 567 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado Kelvin a la 4. Eso se llama la constante de Stefan Boltzmann. El A es el área de la sección transversal del cuerpo que está sometido a esa radiación. Por ejemplo, cuando la gente se tira en la playa a broncearse, ¿verdad? Esa área es el área, toda el área, ¿verdad? La parte de los brazos que queda expuesta al sol, el pecho y la parte superior de las piernas. Eso sería toda la sección que recibe la radiación. Y la T es temperatura absoluta en Kelvin elevado a la 4. Este ya es un resultado experimental que vieron estos señores, que vio Stefan, ¿verdad? Experimentalmente vio que esa velocidad, ¿verdad? Con la que se transfiere el calor, ese Q entre delta T, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Y también hay potencia neta. Entonces, la potencia neta es cuando se relaciona el entorno con el objeto.
La potencia neta es E por sigma por A por T a la 4 menos T E a la 4. Es esta misma ley, solamente que ahora le estoy poniendo esta temperatura. ¿Cuándo se hace eso? Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, una persona que está en una habitación que está a una temperatura T y la persona tiene una temperatura corporal T. Entonces, claro, aquí podemos estudiar la potencia neta comparando las temperaturas. Aquí lo puse al revés. El exterior está a temperatura T y la T es la temperatura de la persona. Bueno, entonces la radiación, pues esta ley de la radiación de Stefan Boltzmann tiene aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los termogramas que miden la radiación infrarroja que un cuerpo emite, ¿verdad? Y eso pues se utiliza también para detectar tumores, ¿verdad? Ya que los tejidos que son cancerígenos, las células cancerígenas siempre están a una temperatura mayor que las células que rodean ese tumor, ¿verdad? Entonces, en regiones en el cuerpo en donde no hay mucho tejido óseo, o sea, regiones blandas, ¿verdad? Por ejemplo, el pecho, se pueden estudiar los termogramas y con base en la radiación determinar el tamaño de un tumor, ¿verdad? Por ejemplo, un tumor de seno. Utilizan mucho este concepto de la radiación para localizarlo, ¿verdad? Y para saber la masa, ¿verdad? La cantidad de tumor, perdón, que está presente ahí. Bueno, en una próxima clase vamos a hacer problemas de este material.